Conéctate a radio WTCV.net. Cliquea Programa del Momento y disfruta del contenido de este programa. Conéctate y disfruta en nuestra plataforma website. Sean todos bienvenidos a la plataforma comunicacional de World Trade Center Radio Music and Business, a su programa Acción Empresarial. Quien les habla, Zulay Crespo, transmitiendo desde el complejo World Trade Center de Naguanagua, Estado Carabobo, Venezuela, para todo el país y más allá de nuestras fronteras. Me acompañan en el equipo Glorelis Barrios y José Luis Piñero, encargados de la coordinación y producción, mezcla e interacción con las redes sociales y conectividad que hacen posible cada día esta emisión. En la dirección general, el ingeniero José Ramón Montiel. Este programa, amigos, llega a ustedes gracias al patrocinio de Mediterranean Shipping Company, transporte global marítimo de contenedores, y de SM y Asociados, asesores gerenciales, tributarios y financieros. Bueno, amigos, hoy abordaremos el tema sobre ciertos aspectos de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Para tratar el tema, tenemos el contacto telefónico con el licenciado Camilo London, que para mí es un honor tenerlo. El contacto es desde Puerto Ordaz. Él es licenciado en Administración Comercial, es asesor tributario, docente, conferencista y articulista, y es conductor del programa de radio Enfoque Empresarial de la ciudad de Puerto Ordaz. Bienvenido al programa Acción Empresarial, licenciado London. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Zulay. ¿Cómo te va? Realmente, bueno, complacido de poder estar nuevamente en tu programa y estar allí con tu distinguida y amplísima audiencia a lo largo de todo el país, inclusive internacional, ¿no? A través de Internet. Sí, así es, sí. Bueno, estaba programado que estuvieras el jueves pasado con nosotros, dada la ponencia que tuviste en la jornada de la ABDT, pero bueno, coincidía la hora de tu conferencia con el programa y bueno, como dice, mejor es lo que sucede. Bueno, lamentablemente estás a distancia, pero bueno, así podemos hablar un poco más en detalle. Bueno. En otra oportunidad, de todas maneras, estaremos allí presentes, de todo, gracias a la tecnología, Internet y también la telefonía celular, pues estamos hoy en tu programa. Bien señalabas la temática de la exclusión del ajuste por inflación que se ha hecho de los contribuyentes especiales, pero Zulay, yo creo que es importante como precedente recordar que las empresas del sector de seguros y las empresas del sector financiero, bancario, ya habían sido objeto de la exclusión del ajuste por inflación fiscal en la reforma que se hizo de la Ley de Impuestos sobre la Renta por vía habilitante en noviembre del año 2014. Ya se había dado un primer, aviso donde el presidente de la República, a través del ejercicio de esta, habilitado por la Asamblea Nacional en su momento, modificaba la Ley de Impuestos sobre la Renta y sacaba a los sujetos asociados a estas actividades, banco y seguro, del sistema de ajuste por inflación. Ahora, el sistema de ajuste por inflación, como bien lo señalaban tus invitados, grandes amigos, Carlos Alvarado y Miguel Mileo, la semana pasada, se establece en Venezuela como una medida para cuantificar de forma objetiva, real, la capacidad contributiva de los contribuyentes. Vale decir, el impuesto sobre la renta grava renta, enriquecimiento neto que se genera en el patrimonio, que conforme lo establece el artículo 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, es el resultado de tomar los ingresos brutos, los costos de venta, restarle los costos de venta, restarle las deducciones, gastos normales y necesarios para producir la renta no imputables al costo, y en el caso de la renta territorial, la ley estableció, a partir de la reforma del año 91, la inclusión del ajuste por inflación como uno de los elementos determinantes de esa variación neta del patrimonio de los contribuyentes. Esa exclusión que se hace a través de una modificación de la ley en el año 2014, empieza con Banco y Seguro, donde dicen, señores, ustedes de ahora en adelante, cuando vayan a determinar su enriquecimiento neto, no van a considerar el ajuste por inflación. Y después, en la reforma del 30 de diciembre del año 2015, se añade a la exclusión a los sujetos pasivos especiales. Sí, y ahí quiero decirte que hay empresarios y muchos profesionales que más bien creen que se quitaron un dolor de cabeza
con el hecho de la eliminación del ajuste por inflación fiscal y quizás no han evaluado el impacto que tiene este ajuste, porque la eliminación para algunos contribuyentes los perjudica, pero para otros los beneficia. Por ejemplo, a los que perjudica es porque tiene una posición monetaria neta activa, y a los que los favorece es porque esa posición monetaria neta es pasiva. Entonces quisiera que nos explicara un poco en qué consiste esa posición monetaria neta para ver si los ayudamos a ellos a entender en qué consiste eso. Yo he señalado, Zulay, que el ajuste por inflación no es bueno ni malo. Así que la eliminación del ajuste por inflación, por el contrario, sí es muy negativo. ¿Y es por qué? El ajuste por inflación no está orientado a hacer que un contribuyente pague más o menos impuestos. Esto es un error, digamos, conceptual, que si te das cuenta es la premisa de la que parte el presidente de la República cuando hace la modificación de la ley. Yo soy de los que considera que no fue bien asesorado, que evidentemente pues él desconoce la materia del ajuste por inflación, lo que representa el ajuste por inflación. El ajuste por inflación, lo que mide en materia de impuestos sobre la renta, al igual que en el financiero, es la pérdida o la ganancia monetaria. La pérdida que tú tienes, por ejemplo, para ponerlo, digamos, de una manera muy coloquial, si tú guardas dinero en el colchón, como decían los abuelos de uno, sí, lo guardas en un frasquito y guardas el frasquito abajo del colchón, en un escenario inflacionario, cuando tú saques ese dinero un año después de debajo del colchón, ese dinero va a tener menor capacidad de compra. Esa menor capacidad de compra está asociada o va a generarte o se mide en función de una pérdida monetaria. Es decir, la moneda pierde valor por efectos de inflación. Por el contrario, si tú en vez de tener dinero y guardarlo y no invertirlo, lo que haces es prestar el dinero, o más que prestar el dinero, utilizas dinero de otro, para poner el ejemplo, tomas préstamos, por ejemplo, del banco, y con eso compras activos fijos, activos no monetarios, bienes de capital. Tú no solo te estás protegiendo de la inflación, sino que estás generando una ganancia, porque cuando tengas suponte que vas a vender el activo al final de un año para pagar el préstamo, bueno, por efectos de la inflación, ese activo tendrá un mayor valor económico en términos de moneda, aunque tenga el mismo valor económico en términos de su utilidad. Pero ese mayor valor, cuando tú lo liquidas, pagas el banco y te queda un remanente. Esa ganancia es una ganancia monetaria. Entonces, cuando tú tienes una posición monetaria neta activa, significa que tienes dinero en el colchón. Y cuando tienes una posición monetaria neta pasiva, significa que pediste prestado dinero, por decirlo de esa manera. Okay. Entonces, el tema del ajuste por inflación se incorpora en la ley de impuestos sobre la renta para atender a un principio esencial de la tributación, como lo es la capacidad contributiva. Entonces, uno de los pilares de nuestro sistema tributario, así reconocido en la Constitución de 1961 y luego reproducido en la Constitución de 1999, en cuanto a lo que es la capacidad contributiva dentro de lo que es toda la convergencia que permite desarrollar el principio de justicia tributaria, ese principio, en esencia, lo que te dice es, en la medida que tú tengas capacidad económica, en esa misma medida vas a contribuir con el pago de los tributos, atendiendo al 133 constitucional. Cuando se establece el ajuste por inflación en el año 91, quizás uno de los avances más importantes que se hizo en materia de la ley de impuestos sobre la renta, haberlo hecho además a tiempo. Recordemos que fue en el 90, justamente 90-91, que se incorpora también o se reconoce la inflación como una norma contable. Hablemos de la DPC-10 en aquel momento. Entonces, hablamos de que uno de los avances más importantes que se había hecho en el país desde el punto de vista técnico, oportuno, porque tuvo un paralelismo entre el reconocimiento contable y el reconocimiento fiscal, ahora resulta que ha sido desmontado. Cuando tú no tienes ajuste por inflación, te expones a que ante una pérdida monetaria, al no ser reconocida, tengas que pagar un impuesto sobre un patrimonio que no tienes. Ah, bueno, está bien, hay empresas que van a tener más bien son ganancias monetarias, algunas. Esas, por otro lado, y fíjate lo injusto de esta situación, no van a gravar, no van a estar sujetas al impuesto sobre la renta sobre su
incremento neto de patrimonio real. Y ellas entonces gozarían de una especie de subsidio o una especie de exención. ¿Bien? Okay. Y eso lo que hace es que desvirtúa el equilibrio necesario que debe tener un sistema tributario en un país moderno. Ok, ya vamos entonces a hablar un poco más en detalle porque es momento propicio para identificar la plataforma y cumplir unos compromisos. Ya regresamos para ver un poco más en detalle de ese ajuste. Estás escuchando Acción Empresarial. Ha llegado el momento de hablarles de Mediterranean Shipping Company, una empresa líder en transporte marítimo de contenedores. Y es que Mediterranean Shipping le ofrece un servicio global, una red integral de recursos de transporte por ruta que se extiende por todo el mundo, con la ayuda y el asesoramiento que usted requiere. Para mayor información, visite su página web www.msc.com. SM y Asociados somos un grupo de profesionales que nos hemos especializado en servicios de primera para las necesidades de nuestros clientes, con servicios en avalúos, manuales de procedimientos, auditoría financiera, administrativa, asesoría empresarial, contable y tributaria, con años de experiencia y avalados por nuestros más exitosos clientes. Contáctanos por el 0241-825-0670 o 0414-413-9667 o 0412-480-9538. SM y Asociados, tu mejor alternativa para crecer tu negocio. Bueno, seguimos en la entrevista con el licenciado Camilo London desde Puerto Ordaz, con el contacto telefónico. Licenciado Camilo, bueno, continúa desarrollando lo que nos estaba diciendo del ajuste por inflación fiscal. Ok, el tema de la exclusión del ajuste por inflación fiscal, yo creo que hay que verlo también desde la perspectiva de la tremenda injusticia que se ha aplicado a un grupo de contribuyentes. Es importante que la gente sepa que ser contribuyente especial no responde necesariamente a la capacidad contributiva de las empresas. Tú me dirás, Camilo, pero hasta ahora toda la información que ha girado desde el Ejecutivo Nacional en la justificación de esta exclusión se basaba en que la premisa que planteó el presidente antes de hacer la reforma era que el ajuste por inflación estaba siendo utilizado como un elemento para disminuir el impuesto sobre la renta de las entidades. Es decir, introduce una presunción de que se utilice el ajuste por inflación como una herramienta para eludir el pago del impuesto. Yo debo decir responsablemente que el ajuste por inflación no te hace pagar ni más ni menos, sino lo justo. O sea, el ajuste por inflación es un elemento determinante de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta. Esa premisa falsa de la que se parte para hacer la reforma genera toda una distorsión, además una discriminación, porque ser contribuyente especial depende no solo de qué nivel de ventas o ingresos brutos tengas, sino también de que el CENIAT, Administración Tributaria, haga la notificación como contribuyente especial, de manera tal de que una empresa, suponte, allá en Valencia, con un nivel mayor a 30.000 unidades tributarias de ingresos brutos al año, que es, digamos, la marca que se establece para los contribuyentes especiales, no necesariamente al lograrla es un contribuyente especial, porque tiene que esperar que el CENIAT notifique de manera precisa, digamos de manera personal a esa entidad que ha sido calificado como contribuyente especial. Resulta que es posible que una empresa con la misma capacidad contributiva que esa que esté en Valencia, acá en Puerto Ordaz, sea ya previamente notificada como contribuyente especial. Entonces te vas a encontrar a dos empresas con los mismos ingresos brutos, pero uno es contribuyente especial y el otro no. ¿Por qué? Porque depende de la acción de un acto administrativo del CENIAT. De manera tal de que cuando te designan contribuyente especial, responde esto a la subjetividad de la administración tributaria. Eso, para empezar, es muy injusto, porque ante la misma capacidad contributiva todos deberíamos estar sometidos a las mismas cargas tributarias, ¿no? Claro, sí, es cierto. Ahora, la exclusión es una exclusión que podemos decir caprichosa, pues amañada, ¿no? En ese sentido. Ok. Ahora, hablando un poco ya en detalle también del ajuste por inflación fiscal,
Resulta que los contribuyentes han venido reconociendo año tras año en sus activos y pasivos no monetarios esos valores ajustados por inflación a través del tiempo. Y ese mayor valor neto actualizado, bueno, se va depreciando y amortizando y realizando en el resto de la vida útil de esos activos. Entonces, ¿cómo desconocer lo que ya se reconoció durante todos esos años, ya que el contribuyente entonces tenía el derecho para determinar su renta fiscal, reconocer esos valores? Entonces, ¿qué hacer con este ajuste acumulado si a la fecha la Administración Tributaria no ha emitido ninguna providencia para saber el tratamiento que le vamos a dar a estos ajustes ya reconocidos? ¿Qué nos pueden aclarar allí? Muy importante ese punto que estás planteando, Zulay, porque resulta, mira, yo lo referí, lo indiqué recuerdo una conferencia que me correspondió dictar en febrero del año 2015, cuando quienes estaban excluidos era el sector bancario y el sector de seguros. Me invitaron a dictar una conferencia para hablar del impacto que la reforma tributaria tenía en las entidades. Y llamaba mucho la atención que para ese momento quizás no se había evaluado cómo se iba a materializar efectivamente la exclusión del sistema de ajuste por inflación. Y eso es porque la ley establece lo siguiente: contribuyentes, bancos, seguros y ahora los contribuyentes especiales quedan excluidos del ajuste por inflación. Pero en la misma normativa legal, en el decreto ley de impuestos sobre la renta, se establece que el CENIAT dictará las normas contables para que la exclusión se materialice. Resulta que el CENIAT dictó esta medida es a través de la Providencia 21 del año 2015, específicamente del mes de septiembre del año 2015. Invito a los oyentes a ver el contenido de esta Providencia Administrativa. Esta Providencia Administrativa, dictada por el CENIAT, señala que debe hacerse, escuchen bien, un abono a la cuenta de activo, de actualización del activo no monetario. Un abono. Sabemos que la cuenta de actualización activo es una cuenta que por su naturaleza es de saldo deudor. Así que al hacerle un abono, la estás borrando del balance fiscal. Hacer un cargo a la cuenta que tiene naturaleza acreedora, como es la de la actualización del pasivo no monetario, y a la del patrimonio. Eso literalmente es borrar del balance fiscal el ajuste por inflación. Resulta que el ajuste por inflación que estaba acumulado en los activos no monetarios es la renta por ajuste por inflación que tú has venido declarando desde que la empresa hizo su primer ajuste inicial en el año 93, algunas empresas. Entonces, tú has venido declarando como contribuyente con el ajuste por inflación renta fiscal. O sea, has venido reportando enriquecimiento neto que además ha estado sujeto al impuesto sobre la renta. La ley de impuestos sobre la renta establece un mecanismo a través del cual ese ajuste por inflación que tú haces todos los años, esa ganancia por inflación que puedes generar o esa reexpresión que tienes en los activos no monetarios, se te reconoce como una deducción para determinar el impuesto sobre la renta, como una pérdida de ajuste por inflación por vía de amortización, depreciación o consumo, que no son lo mismo, cada uno al tipo de activo que corresponda. Al no reconocer esos valores en el balance fiscal, como lo ha establecido así la Providencia 21 del CENIAT, borrando el ajuste por inflación del balance fiscal, se somete a los contribuyentes a un desconocimiento, es decir, a negarles el derecho a depreciar y aplicar como depreciación para efectos de renta las depreciaciones, las amortizaciones y los consumos. Vamos a poner un ejemplo gráfico. Si tú compraste un activo en 1 millón de bolívares hace X cantidad de años, quizás meses por el tema de la inflación, es posible que el reajuste por inflación de ese activo te lo haya llevado a 10 millones de bolívares. Es decir, un activo que me costó 1.000 bolívares a valores históricos, su valor reexpresado por inflación hoy es de 10 millones de bolívares. Eso implica un ajuste de 9 millones, ¿cierto? Okay, sí. Esos 9 millones de bolívares, para ponerlo de manera, digamos, que lo pueda entender cualquier persona, se declaran como renta fiscal y están sometidas al impuesto sobre la renta. O sea, para tú llevar de 1 millón a 10 millones de bolívares,
Esos 9 millones de bolívares están grabados por el impuesto sobre la renta. Sí, y se ha venido reconociendo en el pasado. Se ha venido reconociendo y se ha venido aplicando el impuesto sobre esa reexpresión. Cuando tú me dices bórralo del balance fiscal, que es lo que establece la Providencia 21, ahora supongamos que queremos vender el activo. Antes de la exclusión del ajuste por inflación, antes de la Providencia 21, en el caso del sector banco y seguro, cuando iban a vender este activo tenía un costo fiscal de 10 millones de bolívares. Es decir, un activo que me costó 1 millón de bolívares, ahora tiene un costo fiscal para los efectos de impuestos sobre la renta de 10 millones. Cuando lo vendes en 12 millones de bolívares, la utilidad es solo 2 millones, ¿cierto? Sí, cierto. Ahora, si yo te digo, Zulay, no, ahora borra esos 9 millones de bolívares y tu costo fiscal va a ser 1 millón de bolívares. Bueno, compara 1 millón de bolívares con 12 millones de bolívares en precio de venta, que es tu valor de mercado actual, y te vas a encontrar con que la utilidad pasó pero de manera abrupta, de 10 millones de bolívares de utilidad, de 2 millones de bolívares de utilidad, pasó a 11 millones de bolívares de utilidad. Sí. Y sobre esos 11 millones de bolívares de utilidad vas a pagar 3.740.000 bolívares de impuestos sobre la renta. Es decir, vas a terminar pagando más impuestos sobre la renta que la utilidad real. Sí, inclusive, en la operación. Inclusive veíamos que era como una doble tributación porque ya lo consideré en mi renta pasada y ahora también, entonces al vender el activo tengo que reconocer esa ganancia brutal. Es el mejor ejemplo. Mira, si uno quiere explicarle a una persona que es doble imposición, este es el mejor ejemplo, porque lo que ya declaraste como renta lo tienes que volver a declarar como una nueva renta porque te están desconociendo ese enriquecimiento declarado en ejercicios anteriores. Entonces, esta exclusión caprichosa de los contribuyentes especiales del sector bancario y del sector seguro, y digo caprichosa porque es que desde el punto de vista estrictamente técnico no hay argumentación posible, ¿bien?, en el ámbito técnico objetivo que justifique la exclusión del ajuste por inflación de la forma como se ha hecho. Sí, bueno, es un momento de hacer una pausa musical y al regreso, bueno, seguimos tratando el tema. Ya regresamos. Estás escuchando Acción Empresarial. Mediterranean Shipping Company, una empresa líder en transporte marítimo de contenedores. Y es que Mediterranean Shipping le ofrece un servicio global, una red integral de recursos de transporte por ruta que se extiende por todo el mundo, con la ayuda y el asesoramiento que usted requiere. Para mayor información, visite su página web www.msc.com. SM y Asociados somos un grupo de profesionales que nos hemos especializado en servicios de primera para las necesidades de nuestros clientes, con servicios en avalúos, manuales de procedimientos, auditoría financiera, administrativa, asesoría empresarial, contable y tributaria, con años de experiencia y avalados por nuestros más exitosos clientes. Contáctanos por el 0241-825-0670 o 0414-413-9667 o 0412-480-9538. SM y Asociados, tu mejor alternativa para crecer tu negocio. Los invitamos a instalar nuestras aplicaciones móviles. Existe una que se adapta a su dispositivo y estilo de vida. Usted puede descargarlas directamente de nuestra página o desde las páginas Play Store para Android, App Store para iPhone y BlackBerry World. Bueno, amigos, seguimos con la grata entrevista con el licenciado Camilo Londo, que lo tenemos en la vía telefónica desde Puerto Ordaz. Bueno, licenciado, sigue en línea, ¿verdad, licenciado? Claro que sí, aquí estamos con tu audiencia. Ok. Bueno, licenciado, yo quería también que evaluáramos rapidito, en una forma sencilla, cuál es el impacto que va a tener esta eliminación del ajuste por inflación fiscal con respecto al impuesto diferido. Porque ahora resulta que, bueno, como no nos lo va a reconocer la administración tributaria o no lo va a reconocer la ley de impuestos sobre la renta, quiere decir que estamos hablando entonces de una diferencia permanente que nunca la va a reconocer y no se consideraría para el cálculo de impuestos diferidos. Entonces, aclárenos allí cuál sería el impacto de esto. Sí, bien lo acabas de señalar. Estamos hablando de una diferencia, digamos, permanente que se va a dar entre el valor del activo como tal, el activo no monetario, los pasivos no monetarios.
Para mí, quizás el mayor impacto va a ser la pérdida que tienen que reconocerse, para mí a través del impuesto diferido, de esta exclusión no a futuro, sino la eliminación del ajuste acumulado en los activos no monetarios y en los pasivos no monetarios. Sabemos que en el caso de los pasivos no monetarios no es tan fácil encontrar en una empresa una ganancia diferida por una venta a plazo. O sea, dicen que el pasivo no monetario es una de las cosas más difíciles de encontrar en la naturaleza contable. Pero en cambio, los activos no monetarios, los bienes de capital, que están allí en cualquier empresa, de cualquier naturaleza, ese ajuste que se ha venido reconociendo, ¿bien?, como una disminución, vale decir, a futuro de la capacidad contributiva, al ser reconocida la depreciación, la amortización o el consumo de esto, pues resulta que con una providencia administrativa para el sector banca y seguro, pues simplemente borrado del balance fiscal. Aquí hay que aclarar lo siguiente, Zulay. A esta fecha, estamos hablando del primer día de diciembre, ya entramos en el último mes del año, todavía la Administración Tributaria, CENIAT, no ha dictado la providencia administrativa similar a la providencia 21 que aplicó a banca y seguro. Es decir, tenemos que la exclusión como tal del sistema de ajuste por inflación fiscal no ha sido acordada por la Administración Tributaria como le fue delegado por disposición de la reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta o Decreto Ley de Impuestos sobre la Renta. Sí, y hay contribuyentes que van a declarar en enero. Sí, y les toca el 31 de marzo por este adelanto inédito del calendario de contribuyentes especiales, en lo que yo he llamado una forma de torcer el contenido y sentido del artículo 41 del Código Orgánico Tributario. Resulta que ciertamente vamos a estar en una situación en donde los contribuyentes, si no se dicta esta providencia administrativa, tendrían un nivel de incertidumbre elevado, puesto que pues, no hay regulación normativa de cómo manejar la exclusión del ajuste por inflación. Eso, por otro lado, sin embargo, deja una posibilidad. Si yo tengo el derecho de depreciar, amortizar o reconocer el consumo en un momento determinado del ajuste por inflación que ya he declarado como renta en ejercicios anteriores, y ese derecho existe, está establecido en la ley, al no haber una providencia administrativa del CENIAT que lo desconozca, como ocurrió con el caso de los bancos y los seguros, le daría la posibilidad a los contribuyentes de hacer su cálculo sin ajuste por inflación, o sea, sin reajuste por inflación, pero sí reconociendo esa depreciación y esa amortización, o el consumo en el caso de los inventarios. Ok, dejar el ajuste acumulado en los papeles, en los libros fiscales, es lo que quiere decir. Exactamente. Y eso en términos prácticos, fíjate que eso en términos prácticos lo hemos evaluado en algunos cursos, en algunas inducciones y también en algunas asesorías que hemos impartido, significa, por ejemplo, para los que manejen en la hoja de ajuste por inflación del reglamento, que usted considere inflación cero durante el año 2016, pero haga el reajuste del valor neto inicial, el valor neto final, lo compare y evidentemente que al aplicar una depreciación vas a tener un ajuste por inflación negativo, o sea, vas a tener una pérdida asociada o una deducción asociada a la amortización, a la depreciación o al consumo, en el caso del inventario. Bueno, también está el caso de los inventarios sobre que no se admite la deducción de pérdidas por destrucción de inventario o bienes destruidos que están destinados para la venta, que no cumplan con ciertas condiciones. Esto según el artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces con la providencia administrativa 391 del IVA? Que también hay una consideración allí. ¿Nos puedes aclarar? Claro, Zulay, el tema es que lamentablemente la Ley de Impuestos sobre la Renta, digamos que fue vulnerada en su sentido, en su objeto. La Ley de Impuestos sobre la Renta, como su nombre lo dice, yo decía esta mañana en una clase con mis alumnos en la Universidad Católica, Andrés Bello, les decía, miren, usted dice impuesto al valor agregado y le cuesta entender qué es lo que grava el impuesto. Porque tú tendrías que tener algunas nociones, digamos, económicas, básicas, para saber lo que grava este tributo. Pero cuando te dicen impuesto sobre la renta, su nombre es muy claro, es muy objetivo. Es un impuesto que grava la renta.
Entendíamos renta como utilidad, como enriquecimiento neto. Bueno, este impuesto sobre la renta nuestro, en nuestro país, lamentablemente, ha sido afectado cuando, por ejemplo, no se reconocen las pérdidas generadas por destrucción, robo, siniestro o cualquier circunstancia bien asociada al deterioro o pérdida de inventarios. Entonces, esto fue una de las modificaciones que se realizaron el 30 de noviembre del año 2015 y lamentablemente está colocando a los contribuyentes en una situación de tener que pagar un impuesto sobre la renta sobre una renta inexistente. Porque cuando tú tienes una pérdida de un inventario que te costó, que tuviste que comprarlo, tuviste que producirlo, ¿bien? Tuviste que mantenerlo, tuviste que administrarlo, y que de repente te digan, mira, no, lamentablemente esta pérdida por un robo, por un siniestro, no te la vamos a reconocer como deducible. Tú me estás poniendo a pagar a mí un impuesto sobre la renta sobre un valor que no es mi capacidad económica, que excede realmente mi capacidad económica, y donde el tributo pasa a ser, lamentablemente, pasa a ser un tributo que podría afectar ya el patrimonio del contribuyente, pasa a ser confiscatorio. Y relacionando con la ley del IVA, en este caso de los inventarios, de la pérdida, de la destrucción, ¿qué nos puede decir? Aunque no se ha reconocido la pérdida de inventarios como deducible para efectos de la determinación de la renta sometida al impuesto sobre la renta, aún así tenemos que cumplir con el procedimiento previsto en la Providencia 391 del CENIAT, que es esta providencia que señaló la obligación de llamar al CENIAT y obtener autorización para la destrucción de inventarios. Cuando es un hecho fortuito, como es, por ejemplo, el robo de una mercancía, obviamente yo no voy a pedir autorización al CENIAT. Eso es un hecho que simplemente tengo que reportar a la Administración Tributaria para efectos de IVA dentro de los 3 días de ocurrencia de esta circunstancia. Eso está previsto así en el reglamento, en el artículo 14 del reglamento de la Ley de Impuestos al Valor Agregado. Sin embargo, si yo lo que voy es a destruir un material que se venció, pues, un producto perecedero, y ya está la fecha de vencimiento, se cumplió, yo para poder disponer, desechar ese producto y que sea reconocido como un faltante justificado de inventario, tengo primero que obtener una autorización del CENIAT que va a presenciar la destrucción de ese producto. Esa es la Providencia 391, el procedimiento que se establece. Ese procedimiento sigue vigente. Aunque esa pérdida no sea deducible para efectos de impuestos sobre la renta, ella, sin embargo, tiene que seguir ese procedimiento, porque si no, voy a tener un faltante de inventario no justificado. Entonces, además de la pérdida no deducible por el impuesto sobre la renta, vas a tener que pagar el 12% del valor de mercado de ese inventario. Es decir, a lo que se expone un contribuyente de no solicitar la autorización del CENIAT para la destrucción de esta mercancía, es que se le va a recargar su costo, más allá de la pérdida propia económica, en un 12% del valor de mercado, que es el IVA que vas a tener que reconocer como operación gravada por no haber justificado ese faltante de inventario. Y solo se podrá justificar, así lo establece la norma, cuando cumples con la Providencia 391. Así que no se puede desechar esa providencia todavía. Ok, sí, por eso me pareció importante traerla a colación. Bueno, entonces finalmente, ¿qué nos recomiendas hacer a los contribuyentes especiales? ¿Qué vamos a hacer? ¿No ha salido la providencia? ¿Cuáles son las sugerencias que nos das? Bueno, hasta tanto la providencia administrativa que establezca la forma como se va a excluir del ajuste por inflación a los sujetos pasivos especiales, yo diría que lo que está planteado es no hacer el reajuste por inflación como tal en acatamiento de lo que dispone la ley, en el entendido de que tú asumes que la ley no es inconstitucional, porque habrán algunos contribuyentes que se verán forzados a impugnar esta reforma cuando vean el impacto negativo que va a generar una no consideración del ajuste por inflación. Pero eso es una decisión ya de cada uno de los contribuyentes. Suponte que el contribuyente, vamos a trabajar, es la hipótesis de que acepta que, bueno, hay una reforma a la ley por vía habilitante que lo excluye del ajuste por inflación. Bueno, no hará ajuste por inflación. Sin embargo, soy de la consideración de que cuando vayas sin esa providencia administrativa del CENIAT que borra el balance fiscal, el ajuste acumulado en los activos no monetarios, ese valor debe depreciarse, debe amortizarse o debe aplicarse el consumo asociado al inventario. Si sale la providencia administrativa como la número 21 que aplicó a los bancos y seguros,
que es lo que se presumía. Entonces, bueno, lo mismo que aplicó para Banca y Seguro, lo más seguro es que aplique para los contribuyentes especiales, a menos que la administración decida rectificar lo que a mi entender es un error de carácter técnico, que es desconocer esa renta gravada y que está hoy representada en activos, específicamente en una cuenta especial fiscal, como es la de la actualización de activos no monetarios, la actualización de pasivos no monetarios. Al contribuyente que le corresponde, al contribuyente especial, yo señalaba que este año es el peor año para vender un activo fijo. Bueno, ya estamos en diciembre, algunos dirán, bueno, esto quizás no lo debieron haber recomendado a principio de año. Es un tema, bueno, nosotros lo hemos planteado a algunos de nuestros clientes, algunas empresas, lo he dicho en algunos foros, que ¿por qué es el peor año para vender un activo? Porque en este año no se te va a reconocer el valor fiscal. En este año no se te va a reconocer el ajuste por inflación de ese activo. Cuando lo vendas, va a generar una renta sobre valores históricos asociado al precio de venta del mercado, que es que la utilidad va a generar un impuesto sobre la renta que quizás sea mayor a la utilidad real. Entonces, no parece el mejor año para vender un activo, ¿bien? Sí. Yo tengo la esperanza, Zulay, yo tengo realmente la fe, o sea, creo en esto, de que va a haber o debe haber una rectificación por parte de la Asamblea Nacional en este tema del ajuste por inflación. Es insólito pensar que ante una economía inflacionaria como la que estamos padeciendo, ante la falta de acción del Banco Central de Venezuela y yo lo digo, para mí la mala dirección de la economía nacional, que ante esa situación y esa realidad no les sea reconocido el impacto de la inflación en el resultado financiero, en el resultado fiscal del contribuyente. Precisamente en el año 1991, cuando se incorpora por primera vez el ajuste por inflación en la ley de impuestos sobre la renta, era para reconocer lo que en ese momento eran niveles de inflación elevados. Yo le decía a mi alumno hoy, bueno, nosotros llegamos a tener inflación elevadísima y nunca llegamos a superar digamos el 100%, ¿no? Sí. Entonces, si en aquel momento se justificó el ajuste por inflación como una medida técnica, una medida además que atendía al principio de capacidad contributiva, ¿cómo pensar que una asamblea racional, en un proceso racional de conformación de normas, no vaya a ser reconocido nuevamente? Yo creo que esto es un tema temporal, lo de la exclusión del ajuste por inflación. Pero este año al menos, el que tenga pérdida monetaria va a pagar la doble. Porque no solamente vas a perder el hecho de que, vas a sufrir el hecho de que perdiste dinero por una pérdida monetaria, sino que además esa pérdida monetaria te va a hacer pagar más impuestos sobre la renta. Así que la gerencia financiera de las empresas tienen que ser mucho más eficientes a pesar de toda la situación, a pesar de, digamos, de la crisis económica, tienen que ser aún mucho más eficientes porque las pérdidas se van a pagar caro, las pérdidas monetarias se van a pagar muy, muy caro por la exclusión del ajuste por inflación. Entonces es un tema de planificación, administración eficiente, digamos, en el ámbito financiero. Y algunas, digamos, medidas que se pueden tomar para minorar el impacto de la exclusión del ajuste por inflación. Aclara un aspecto del escenario que nos estás hablando, de que en esta declaración podría reconocerse esa amortización de ese ajuste. ¿Sería por toda la vida útil o seguir reconociendo cada año una porción? Acláranos allí cómo sería. La ley de impuestos sobre la renta, todavía hoy la vigente lo establece así para los que no sean contribuyentes especiales. Cuando tú haces un ajuste por inflación, o lo has hecho en el pasado, cuando estuvo vigente para los contribuyentes especiales, esa norma te establecía que ese ajuste por inflación se depreciaría o se amortizaría o se realizaría en el momento por el resto de la vida útil del activo o por el resto de de mantener ese activo en el inventario. ¿Qué ocurre? Yo soy de los que parte, y creo que coincido, de hecho, en mesas técnicas con muchos colegas, con muchos amigos que trabajamos en la materia, ese reconocimiento que la ley de impuestos sobre la renta le dio a los contribuyentes un derecho. Y ese derecho no cambia porque de aquí en adelante me excluyas del ajuste por inflación. Quizás eso es lo que no entendió la administración tributaria, quizás sea un tema complejo para entender, porque tienes que manejar ajuste por inflación, pero también tienes que manejar la ley. Quizás no se entendió cuando se dictó la Providencia 21. O sea, borrar del balance fiscal el ajuste por inflación implica retroactividad de la reforma. Uno no lo ve de manera sencilla, fácil, pero hacer ese borrón como se hizo con la Providencia 21 a los bancos y seguros representa, te lo digo así, lento,
aplicar retroactivamente la reforma de la ley de impuestos sobre la renta. Y eso es inconstitucional. 317 de la Constitución. ¿Bien? Bueno, licenciado, ya estamos finalizando el programa y quisiera que nos diera los contactos, porque quedaron muchos puntos pendientes. Creo que vamos a tener que hacer otro programa con el contacto más adelante, quizás a lo mejor en el mes de enero, cuando ya se acerque la fecha del primer contribuyente especial que tiene que declarar. Claro, bueno, denos sus contactos. Mira, siempre me pueden ubicar en el blog Gerencia y Tributos. Es muy sencillo. En tu buscador predilecto, puede ser en Google, colocas Gerencia y Tributos. La primera opción que está allí, el blog, ahí esa es la coordenada esencial. En Twitter me puedes seguir también a través de la cuenta @eltributario. Eso digamos que es mi cuenta de identificación en el ámbito tributario. En el grupo Facebook es muy sencillo también, puedes encontrar en Facebook este grupo tiene ya 15.300 personas que forman parte de este foro tributario denominado Gerencia y Tributos. Así que bueno, ahí están nuestras coordenadas y siempre a la orden, Zulay. Y además, de verdad, muy agradecido con esa invitación para poder intercambiar opiniones. Tú que eres una profesional de altísimo nivel y con esa audiencia de altísimo nivel también que siempre te acompaña. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido, aunque sea vía telefónica, y nos hayas aclarado muchas dudas. Muy agradecida. Bueno, amigos, este programa llegó a ustedes gracias al patrocinio de Mediterranean Shipping Company, empresa de transporte global marítimo de contenedores, y de SM y Asociados, asesores gerenciales, tributarios y financieros. Los invitamos a interactuar con nuestra plataforma comunicacional de World Trade Center Radio Music and Business, donde conseguirán una inmensa galería de audios con material que le permitirá ampliar la información tratada en esta emisión. El próximo sábado a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, por el Canal 2, pueden volver a escuchar esta emisión. Hasta una próxima entrega de Acción Empresarial. Síguenos en nuestras redes sociales. @WTCV Radio. Facebook Radio WTCV. Instagram WTCV Radio, radiowtcv.net, tu conexión a un mundo de oportunidades, información y noticias. Conéctate. Gracias por visitarnos.